Y la semana pasada, hermanos, que comencé nada más para tener un poquito de contexto, les decía que nosotros como hijos de Dios, pues ni nos disfrazamos de nada, ni andamos vestidos de nada, no tenemos, no rendimos un culto a la muerte, porque tenemos y creemos en un Dios que es un Dios de vida, en nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, y en Él creemos. Pero me pareció pertinente la semana pasada hablar acerca de algunos comentarios que he escuchado de diferentes personas hablándome acerca de lo que piensan acerca del futuro eterno. Y por ejemplo vimos acerca de que algunos piensan que la tumba es el fin, pero vimos que Dios puso eternidad en nosotros, por lo tanto la tumba no es el fin. Hablamos de gente que dice que el único infierno en el que cree es el que está viviendo, y vimos cómo el Señor Jesucristo nos habla de que existe un lugar de tormento donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga. Luego comentamos que hay gente que cree que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Y hablamos de que Dios es un Dios bueno, amoroso, pero es un Dios justo. Y vimos en Juan 3:16 que para que todo aquel, dice la frase, que en él cree no se pierda. Y hablamos de esa voz media en el pasaje, que la persona misma es la que se envía al infierno por su falta de credulidad, por ser incrédulos. Y luego hablamos de gente que dice que el cielo no existe y si existiera nadie puede ir a él. Y vimos las palabras de Jesús que él promete de prepararnos un lugar. Y vimos que ciertamente nadie puede ir a él, o sea, por sí mismo. Solamente se puede ir al Padre por Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Vimos que la única excepción para ir al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y luego vimos lo que algunas personas piensan, que los buenos se van al cielo y los malos al infierno. Y vimos que no hay nadie bueno, o sea, realmente nadie merece, ya lo habíamos visto en el pasaje anterior, en Juan 14:6, que nadie merece ir al cielo. No somos buenos ni somos perfectos para poder ir al cielo, pero la gente que dice esto ignora que somos los pecadores arrepentidos. Somos pecadores, pero nos hemos arrepentido. Somos pecadores que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, los que hemos de ir al cielo o los que vamos al cielo. No por nuestra justicia, no por orgullo, no porque nos creamos más que los demás. Ignora a la gente cuando dice esto, que por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios, y lo veíamos en el pasaje de Efesios 2:8 y 9. Es la gracia de Dios, es por la gracia de Él que ese amor de Dios fue manifestado a nosotros castigando a Jesús. Y Jesús llevó todo el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros seamos presentados delante de Dios como justos cuando no somos justos, sencillamente por la gracia de Dios. Así que todos somos malos, pero los arrepentidos, los que creen en Cristo, los que han sido justificados, adoptados, regenerados, los que han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, son los que van al cielo. Esto no se trata de buenos o malos, de religiones tampoco. Esto nada tiene que ver con si usted es católico, protestante, si usted cree lo que, no sé, bueno, si usted tiene una religión. El punto aquí es creer en Jesucristo, que es el único Salvador. Solamente nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar. Y estoy ahorita recordando un canto de mi hermano Raúl Moreno, que dice así: Jesús ocupó mi lugar. Él tomó nuestro lugar y por eso somos salvos. Voy a ver 3 comentarios nada más para terminar con este mensaje, este estudio, hermanos. Y este es, número 6, algo que escucho de muchísima gente. Y me dicen, yo creo en la reencarnación. Y creo, hermanos, que así somos los seres humanos. Y esto nos va a servir también de base para otra de las ideas que al ratito voy a mencionar en un momento más.
Pero creo que los seres humanos somos tan orgullosos, hermanos, somos tan, ¿cómo decirle?, tan egoístas, somos, somos tan difíciles para aceptar la ley. Y cuando estoy hablando de la ley, no estoy hablando de la ley de la Biblia, estoy hablando de la ley en general. Somos tan rebeldes que no queremos aceptarlo. En un salón de clase, usted le dice a un joven, si tú sacas tu celular, te voy a quitar tu examen. Y en el momento que usted ve que ese muchacho sacó el celular, va y le toma el examen, ¿qué hace el muchacho? Oh, deme otra oportunidad. La oportunidad se le dio cuando se le dijo, no lo saques. La oportunidad se le dio cuando se le dijo, no lo hagas, estamos en examen. Pero somos tan rebeldes que queremos seguir haciendo lo malo, pero queremos tener un chance, ¿no? Una persona tomada, viene el policía, lo agarra y la persona, deme chance, jefe, y le empieza a decir, es la última vez y trata, ¿verdad? Y de ahí viene la corrupción, hermanos, y yo creo que precisamente es el origen de la corrupción, que hay una ley y nosotros no queremos obedecerla y queremos buscar la manera de traspasar la ley, pero no sufrir absolutamente nada. Entonces el policía me quiere llevar bueno, no a mí, yo no me emborracho, pero una persona borracha y tome, le voy a dar, es más, le voy a regalar hasta una botella que aquí traigo. Y corruptamente el policía acepta esa botella y entonces ya no se cumple la ley. Y creo que en esta idea, o sea, en este margen, en este tenor de ideas, hay varias ideas como la reencarnación. Es decir, yo quiero seguir teniendo un chance. Si ya la regué en esta vida, hice de mi vida lo que yo quise, bueno, entonces yo voy a morir, pero voy a tener la oportunidad de volver a nacer para volver nuevamente a tener la oportunidad de hacer algo bueno de mi vida. Y de esa manera yo voy a ir avanzando. Quiero decirles que este pensamiento tiene su origen en el hinduismo y la reencarnación es como la idea de este ciclo sin fin llamada la rueda del karma, que tiene que ver también con las buenas acciones, con la vida de la persona de hacer cosas buenas y que es otra forma también de salvación por obras. A través de lo que yo hago, yo obtengo. Y nuevamente, hermanos, es tan terrible estas ideas que déjeme decirlo de esta forma, demoníacas, porque están basadas en el orgullo del hombre, están basadas en lo que yo quiero, como yo me quiero salvar a mi manera. Es de verdad inclusive absurdo cuando la gente dice, es que al final cuando yo muera, yo creo que esto no tiene que ver con la reencarnación, pero pensando en este pensamiento que el hombre tiene acerca de tan egoísta, y dicen, bueno, Dios va a ver mi vida y va a ver lo bueno y lo malo, y yo creo que al balancearlo, pues Dios me va a permitir entrar al cielo. Y cuando alguien dice eso, yo digo, ¿de veras? O sea, ¿de veras usted cree que si usted balancea su vida, lo bueno y lo malo, hay más bueno que malo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted cree eso? O sea, ¿de verdad alguien conscientemente y si hace un análisis de su día puede decir, si yo llego al balance final de mi día, creo que hice mucho más bien hoy que mal? Y en mi vida hice más bien que mal. Y usted no entiende también que todo eso bueno que usted se supone ha hecho está contaminado por todo lo malo que usted hace. No sé, la gente tiene ideas muy extrañas que obviamente se salen del plan de Dios porque lo que queremos es hacer nuestra voluntad y lo que queremos es tener otra oportunidad. Y en esta idea de la reencarnación, bueno, entonces tal vez si yo hice cosas malas y a lo mejor reencarno en un animal bajo de categoría, pero después voy a reencarnar a lo mejor en otra persona, en alguien más bueno. Y estas ideas, hermanos, que déjeme decirle, nuestra regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. Y no nos basamos en ninguna otra cosa, porque este es el libro y creo que en un mensaje hablé acerca de esto, que es la palabra de Dios. Ya tiene algunos meses, pero si quiere búsquelo ahí o me parece que además está en la página de YouTube que se llama Queiralzo, que es mi página de las evidencias de la palabra de Dios.
Este es el único libro, hermanos, en el que nos basamos. Y este libro no habla nada acerca de la reencarnación. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27? Dice así: cuando está hablando del Señor Jesucristo, dice, voy a leer del versículo 24 para tener contexto, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo murió y no entró en el lugar santísimo de un templo, entró en la misma presencia de Dios. Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. También, ya lo expliqué en otro mensaje, que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año ofreciendo la sangre de un animal por sus pecados primeramente y por los pecados del pueblo. Lo que vemos en la Biblia es que aún el sumo sacerdote, el hombre considerado tal vez el más santo de todo el pueblo, tenía pecados, lo cual también cuando la gente me habla de que hay un sumo pontífice, como le llaman, y que es casi un semidios, está completamente erróneo, porque eso no es bíblico, es completamente diferente a lo que enseña la Biblia. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, si Jesucristo no hubiera muerto una vez y con solamente una vez, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre, hubiera tenido que morir varias veces. Pero dice desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presenta una vez. ¿Por qué? Porque solamente podía morir una vez. Porque su sacrificio limpia nuestro pecado, por un lado, pero por otro lado, porque no hay el chance de morir dos veces. Y dice el versículo número 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios, hermanos, no nos habla de una reencarnación. Nos habla de muerte y después de eso viene el juicio. Ahora, ya lo dije, ¿por qué el hombre quiere creer en la reencarnación? Porque quiere tener otro chance. En esta vida fue un hombre que vivió una vida sin ningún control, que no tuvo control de ninguna pasión, de ninguna emoción, que hizo daño a los demás, pero quiere pensar que va a tener otro chance después y después otro chance. Entonces, de esta manera, si yo echo a perder mi vida, pues no hay problema, porque de alguna manera, de una y de otra forma, mientras yo siga haciendo mis buenas acciones y mis métodos religiosos, finalmente voy a llegar un día a salir de este círculo del karma y ya me voy a liberar de todo eso. No, hermanos, no es así. Solamente hay un Salvador. Y si no creemos en Él en esta vida, no hay una oportunidad después. Solamente está establecido para los hombres morir una vez y después de esto el juicio. No vamos a regresar como animales o como insectos o como seres más iluminados. Esta idea no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. No existe tal cosa, a pesar de que se haya puesto de moda y haya tanta gente que sale en la televisión y en los medios masivos y hablan acerca de esto. Es una idea completamente antibíblica, porque además no considera para nada, por supuesto, no considera a Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy el que me salvo a mí mismo a través de lo que yo hago, lo cual nuevamente es la egolatría y lo cual es el hacerme yo mismo Dios, el exaltarme yo mismo como Dios, lo cual es completamente satánico y completamente en contra de la enseñanza bíblica. Número 7. El otro concepto que también mucha gente me ha dicho es: yo creo en la desintegración. Es decir, que cuando muera, bueno, ya habíamos visto algo parecido, pero quise
mencionar esto porque hay gente que me ha dicho esto, pues yo muero ya, ahí acabó todo, va muy de acuerdo con el pensamiento de la tumba, es el fin. Pero veamos Apocalipsis 20, versículos 12 y 13. Apocalipsis 20, 12 y 13. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice así este texto. Ahora, este versículo no es para que lo confundamos y digamos, ya ve, entonces la salvación sí es por obras. No. Permítame explicarle esto. Primero, no hay tal desintegración, porque de una u otra manera los muertos grandes y pequeños van a ser traídos para ser juzgados. Aun cuando aquella persona haya muerto en el mar y se lo comieron los tiburones y quedaron los desechos de alguna manera, Dios tiene el poder de traer ese cuerpo, como lo vemos también en aquella visión que tiene Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, que después se cumple en el pueblo de Israel. Dios puede hacer eso y va a traer a los muertos. Esto no es una reencarnación, esto es de alguna manera, podríamos hablar de una resurrección, pero no estamos hablando aquí de resurrección en este mundo, estamos hablando de que Dios va a traer esos muertos para ser juzgados. Pero cuando dice aquí, hermanos, que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, no se trata de salvación por obras. Se trata de que en un juicio, hermanos, se presentan dos posturas, ¿verdad? Se presenta aquel abogado defensor y aquel abogado que lo está acusando. Obviamente, ¿cuál es el asunto del cual va a ser juzgada la persona? No es si la persona se portó bien y mal, no es si la persona fue a una iglesia u otra, no es si la persona leía la Biblia, lloraba. El asunto es si la persona creyó en Jesucristo y se arrepintió de sus pecados. Ahora la persona, obviamente, como ya lo acabo de decir, somos egoístas y somos mentirosos, se va a defender. Y si Dios le dice a esa persona, tú no creíste en Cristo en tu vida, ni tampoco jamás viviste una vida conforme a Jesucristo, jamás diste evidencia de que hayas creído en Cristo, vamos a ver en qué momento tú creíste en Cristo, en qué momento te arrepentiste, y vamos a ver si hubo una evidencia en tu vida de arrepentimiento, de que de verdad hayas creído en Cristo. Ahora, quiero decirle, hermano, que cuando alguien cree en Cristo tiene que haber evidencia. O sea, la palabra de Dios nos enseña que el árbol se conoce por su fruto. ¿Y cómo yo sé que un árbol es un árbol de manzanas o un manzano? Porque tiene manzanas. ¿Y cómo sé que es de papaya? Y me acuerdo cuando Juan Benítez y yo ahí en las grutas de Tolantongo vimos un árbol de papaya. Tal vez Juanito ya lo había visto, yo jamás había visto uno y lo vi y me pareció la cosa más preciosa el ver una papaya ahí del árbol, eh, que por cierto la cortamos y no la comimos. Pero bueno, eso será otra historia. Cuando la persona le diga a Dios, yo sí creí en Jesús, yo sí de veras tuve fe, muy bien, Dios le va a decir, bueno, vamos a ver tus obras, vamos a ver tu vida. Esto no sé cómo lo va a hacer Dios, o sea, alguna gente lo representa como una película, ¿no? En algunos folletos de Chic, usted puede ver, de hecho se llama así un folleto que se llama Esta fue tu vida, y usted puede ver cómo la vida de la persona pasa de frente a él como una película. Estamos hablando de cosas espirituales, hermanos, que no sabemos exactamente cómo será. La Biblia nos lo dice de esta manera, que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte del Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, es el versículo 13, según sus obras. Ahora,
cuando la gente trate de defenderse, si Dios pasa una película y sencillamente como un ejercicio mental, hermanos, nada más para tratarlo de entender, no estoy diciendo que sea así. Cuando Dios le pase la película a la persona y Dios diga, bueno, enséñame en qué momento fue cuando tú creíste en Cristo. La evidencia va a decir que jamás creyó. Ok, muéstrame en qué momento tu vida cambió. Porque sabe una cosa, los que somos creyentes podemos decir, yo era así antes de creer en Cristo. Y en tal fecha, en tal día, yo llegué a un lugar, alguien me habló, vi una película que dieron un mensaje, escuché un predicador, vi tal cosa, y ese día yo creí en Jesús y me arrepentí. Mi vida era así el día yo creí en Cristo y ahora mi vida es así. Y podemos escucharlo, ¿verdad? Testimonios, yo tomaba, yo era una persona muy desalmada, yo hacía muchas tranzas, era una persona muy mujeriega, ahora solamente soy fiel a mi esposa, ahora yo solamente estoy en mi casa, ya no tomo, ya no fumo, ya no hablo malas palabras, ¿verdad? También una evidencia. Cuando pase la vida de estas personas, de la manera como Dios lo haga, hermanos, independientemente de cómo Dios lo haga, esta gente va a tener, vamos a decir, el chance de presentar la evidencia, ajá, de poder decir, yo sí creí, yo era muy creyente en Jesús. Bueno, muéstranos cuándo fue y muéstranos cómo evidenciaste, cómo fue la evidencia de que tú creíste en Cristo. Muy bien, por último, vamos a ver si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo muy serio de lo que estamos hablando. No podemos engañar a Dios. Usted que me escucha, tal vez usted puede pretender que es cristiano, pretender y tratar de jugar un poquito a que cree en Dios y decir frases como Dios te bendiga y Dios te ama y Dios es muy bueno y me encomiendo a Dios. Pero yo le digo una cosa, sea sincero y examínese y muestre en su vida, o sea, vea su vida sinceramente, a ver, ¿qué frutos doy? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Soy manzano? ¿Soy un árbol de guayaba? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Soy de espinos? ¿Soy un nopal y doy tunas? Y usted examine su vida y vea si realmente usted es un hijo de Dios. Porque le voy a decir algo, esa idea de desintegración nos da cierto confort, bueno, a mí no, pero a la gente que cree en esto, de decir, bueno, ya yo lo que haya hecho, maté, robé, adulteré, hice miles de cosas terribles, engañé a todo el mundo, me robé, me trancé a tanta gente, hice tantas cosas malas, bueno, finalmente ya me desintegro y ya acabó todo ahí. No, dice que el mar entregó a los muertos que ven en él, esos que fueron devorados por tiburones. Y dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos que ven ellos y fueron juzgados. Y delante de Dios, hermanos, no podemos ocultar nada. No hay nada que no sea revelado ante los ojos de Dios. Y quiero decirle algo, si usted ha hecho algo grave en su vida de lo cual no se ha arrepentido, arrepiéntase y pida perdón a Dios para que sean borrados sus pecados, para que estén tan lejos de Dios como el oriente del occidente, que nunca se pueden alcanzar, de tal manera que sus pecados sean perdonados. Porque no existe tal cosa como la desintegración. Y por último, el último comentario que quiero, hay más, pero no voy a tomar más tiempo, hermanos. Pero esto es algo que mucha gente escucho decir, recen para sacarlo del purgatorio. Las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Es como la gente dice. Y me dicen, recen por él para sacarlo del purgatorio. Bueno, no sé si a usted que me escucha cree en el purgatorio. Quiero decirle que esta idea del purgatorio es una idea que lo que hemos investigado, lo más antiguo
tal vez se remota alrededor de los años 200 después de Cristo, en esta creencia de que la gente nuevamente, ¿se acuerda lo que yo mencionaba hace rato que hablaba de la reencarnación? Nuevamente se quiere brincar las leyes y quiere pensar que no, o sea que cuando Dios dice esto es así, no, Señor, no va a ser así. Podemos a lo mejor negociar y arreglar las cosas para que no sea el fin, danos un chance más. Y de esta manera la gente piensa que entonces la gente muere y los que mueren que fueron muy malos, porque según hay gente que fue muy buena, ¿no? O sea, bueno, de acuerdo al estándar del ser humano, no de acuerdo al estándar de Dios. Se va a ir a un lugar donde va a estar ahí pasando una penitencia, el limbo para los chiquitos, donde van a estar ahí. Y entonces los seres humanos tenemos que rogar por ellos y pedir por ellos para que su tiempo de penitencia termine y entonces salgan del purgatorio y se vayan al cielo. Así que ahora es nuestra labor salvarlos, ¿no? Aquella persona perversa que no creyó en Dios jamás, que nunca se arrepintió, ahora tenemos que sacarlo del purgatorio. Ese es nuestro trabajo. Y esta idea se hizo más famosa a lo largo de los años en la Edad Media. Recordará usted el nombre de Dante Alighieri, recordará usted el nombre de este escritor, poeta, que escribió un libro llamado La Divina Comedia. Y este libro, que es un libro de ficción, que él escribió pues sencillamente como un escritor, se convirtió en una ley. Y mucha gente cree todo lo que dice el libro de la Divina Comedia de Dante como si fuera la Biblia. Y me he cansado yo de decir esto miles de veces, hermanos. ¿Cómo es posible que la gente crea más en un escrito de hombres que lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que ponga más fe en lo que dice un periódico, lo que dice una revista, lo que dice un libro? Me acuerdo de aquel libro de Dan Brown hace muchos años, que la gente cómo creyó lo que decía cuando hablaba de María Magdalena y que era el cáliz santo y que fue mujer de Jesús, y una serie de herejías y de aberraciones y de verdad cuestiones completamente satánicas que un hombre inventa y que los demás lo creen. Pero la bendita palabra de Dios no la quieren creer. Bueno, es así como es el ser humano. Ahora, alguna gente ha basado su creencia en el purgatorio en el relato, hermanos, del rico y Lázaro. Está ubicado en Lucas capítulo 16 de los versículos 19 al 31. Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Voy a irlo leyendo y voy a ir haciendo algunas explicaciones mientras voy leyendo el pasaje. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, quiero que entienda, hermanos, que este relato Jesucristo lo comparte y Jesús enseña acerca de esto porque mucha gente asociaba la idea de prosperidad con la idea de tener la vida eterna. Como hoy en día mucha gente lo sigue haciendo, ¿no? Este evangelio de la prosperidad que tanta gente cree y que tanta gente proclama. Y el jueves yo veíamos en el capítulo 71 que Dios nos permite a veces padecer y estas ideas de que si tú clamas y declaras y no sé cuántos pensamientos y que a ti no te va a pasar nada, entonces yo decía, ¿y entonces por qué Pablo sufrió tanto? ¿Y por qué tantos hombres de Dios sufrieron tantísimo si siendo creyentes en Dios no nos va a alcanzar ningún mal? ¿Por qué el Salmo 23 habla acerca del valle de muerte?
si es que yo no tengo que pasar por nada de eso. No, hermanos, no seamos niños en nuestro modo de pensar y nos dejemos guiar por pensamientos equivocados. Dios permite que pasamos por todo esto para nuestra fortaleza espiritual, para que veamos la mano de Dios. Pero para mucha gente que piensa que la salvación es para la gente que tiene dinero, Jesús da este relato. Es para todos, incluyendo el peor mendigo, la persona que está en la peor situación. Aconteció que murió el mendigo, dice el versículo 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí, hermanos, está hablando de un lugar que existía, que es llamado en el Antiguo Testamento Sheol, y que es el lugar de los muertos. Y ese lugar de los muertos, tanto los creyentes como los incrédulos, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este lugar, que vamos a verlo más adelante en la lectura, que estaba separado por una cima y no podían pasar de un lugar al otro, era conocido en el Antiguo Testamento como el Sheol, y era sencillamente el lugar donde iban los muertos, justos y pecadores. Ahora, cuando digo justos, no estoy hablando de la gente por sus buenas obras. Dice la Biblia claramente que el justo por la fe vivirá. Nuevamente, la fe es la base de la justicia delante de Dios. No es la justicia ególatra de la persona que se cree mucho y que hace las cosas porque él piensa que es tan bueno, que él es casi un regalo para nosotros, que si no fuera por él, no, ¿dónde estaríamos? No. La justicia está basada en la fe de la persona. Ahora, solamente para tener evidencia de lo que estoy diciendo, vamos a Libros de los Hechos capítulo 2, en el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 27, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego en el libro de Efesios capítulo 4, hermanos, Efesios capítulo 4, del versículo 8 al 10, Efesios capítulo 4, Jesucristo, por lo tanto, hermanos, murió, pero en el versículo, en Efesios capítulo 4, del 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Jesucristo. No permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo baja a las partes más bajas de la tierra, donde está considerado, donde estaba considerado que estaba el Seol, y donde por ende ahora, hermanos, está el infierno. A las partes más bajas de la tierra, el que ascendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué dice este texto? Que llevó cautiva la cautividad. Este Seol, que era el lugar de los muertos, cuando Jesucristo muere, es sepultado, Él va por aquellos creyentes, hermanos, para llevarlos a la presencia de Dios. Y por lo tanto, este Seol, que era el lugar donde iban los muertos, que estaba separado por una cima de los justos y de los injustos, de los creyentes y de los no creyentes, de los pecadores arrepentidos y los que no se habían arrepentido, hermanos, este lugar que estaba de esta manera, ahora ya no está dividido y están justos e injustos, están solamente los pecadores que no creyeron en Cristo. Este es el Seol. Y este lugar permanecía de esta forma hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no está de la misma forma. Y en el Hades, en este Sheol, Seol, Hades, la palabra que se utiliza griega, Gena también en el Nuevo Testamento, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro, el creyente. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Y las cosas que son en este mundo como son, hermanos, no van a ser iguales tampoco en la vida eterna. Quiere seguir tomando a Lázaro, que se sentaba a comerse las migajas y probablemente lo utilizaba como un esclavo, el rico, y quiere seguir haciendo lo mismo. Y quiere decir, bueno, mándalo para que me traiga agua. Sigue siendo el mimoso. No, hermanos, no va a ser de la misma manera. No es de la misma forma cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios. Pero Abraham le dijo, versículo 25, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. La oportunidad, ¿cuándo fue? La oportunidad para tomar decisiones, hermanos, ¿cuándo es? En esta vida. La gente que cree en el purgatorio y que piensa que hay que rezar por las ánimas benditas para que salgan de ahí, está completamente equivocado. La respuesta es, tú en tu vida recibiste ciertas cosas. Lázaro también. Tú en tu vida tuviste la oportunidad de tomar decisiones. Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos la oportunidad de hacerlo, pero nadie puede tomar las decisiones por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Tú eres el que decides si crees en Jesucristo o no crees. Tú eres el que decides si te arrepientes o no te arrepientes, pero nadie más puede tomar esa decisión por ti. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, es imposible, hermanos, que una persona pase de un lugar al otro. Una vez que la persona ha muerto, una vez que esta persona, por la decisión que tomó de creer o no creer, tiene un futuro eterno después de la muerte, ese futuro ya no va a cambiar. Y nuevamente, pienso que el hombre quiere esto modificarlo, quiere de alguna manera cambiarlo, quiere negociarlo con Dios. No, Señor, que no sea tanto, o sea, permite que sea menos. Y por esto quiere esta idea de purgatorio, pero sencillamente no es así en la Biblia. En el versículo 27, hermanos, y en el versículo 28, vamos a ver el plan mundano de salvación. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, que envíes a quien, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El plan mundano, ¿cuál es? Pues que venga alguien de los muertos, que se me aparezca mi abuelita o que se me aparezca alguien para decirme que sí creo. Y creo que en esto, hermanos, también la gente ha basado una serie de creencias en nuestro país. Hay una serie de supersticiones y creencias, y de que regresó la abuela y que regresó el tío y de que se apareció no sé qué y que en aquel callejón aparece otra persona. Y a veces la gente, como en este pasaje, pues es que viene a darnos un mensaje. La gente inclusive que utiliza el espiritismo, que quieren hablar con un muerto para que le diga el mensaje de cómo está y todo. Hermanos, nuevamente, vamos a basar nuestra fe en algo que no tiene ningún fundamento. O sea, usted va a basar su fe en ir a ver a una persona que empieza a temblar y a poner los ojos en blanco y decirle, siento que se me... No sé, ¿no? Estoy inventando. Pero una persona que empiece a cambiar la voz, no se da cuenta de que es un charlatán, no se da cuenta que es una mentira. No es el plan de Dios. El plan de Dios no es que los muertos regresen a predicarnos de Cristo. El plan de Dios es que los vivos prediquemos de Cristo. El plan de Dios no es que creamos en la aparición de algo y que ya se apareció allá en el árbol una virgen de no sé qué y que ya se apareció allá en el metro, ¿no? En un charco de aceite se apareció algo ahí. Ese no es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es que creamos en la palabra de Dios.
¿Cómo es posible que la gente cree en estas mentiras? Y que dice, es que la forma de la Virgen o la forma de no sé qué personaje, clarito que se ve ahí. Y obviamente ya cuando pasan los días, pues ya hubo algún artista, ¿verdad?, que le dio su retocadita para que tenga más la forma que quieren ver. Una completa mentira. El plan mundano de salvación no es el plan de Dios. ¿El plan de Dios cuál es? La revelación de Dios. ¿Qué dice el versículo 29? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabes qué no necesita alguien regresar de la muerte? No necesita venir alguien a jalarte de las patas, como dicen la gente. Lo que tú necesitas es leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. ¿Por qué dice esto? Porque para ese momento, hermanos, lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley, los salmos y los profetas. Era lo que estaba escrito. El Nuevo Testamento no estaba escrito. En este momento que Jesús está dando este relato, no estaba escrito, no se había escrito nada del Nuevo Testamento. Mateo todavía no ha escrito nada. Marcos, Santiago, no había nada escrito. Y por lo tanto, lo que tienen, ¿qué está diciendo? Este es lo que hay que ver. Lo que dice la palabra de Dios, ahí la tienen. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Háganle caso a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, pero el hombre se cree siempre más sabio que Dios, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en el siguiente texto. El hombre en su rebeldía y en su orgullo piensa que es más sabio que Dios. Dios tiene un plan, pero no, Dios, ese plan no funciona. Eso que tú dices no. Dice el versículo 30, él entonces dijo, ya Abraham le había respondido. Y le dijo, no, ¿en serio? O sea, ¿nos atrevemos a contradecir la palabra de Dios? ¿Nos atrevemos a contradecir los siervos que hablan la palabra de Dios, que hablan la verdad? Pues sí, hermanos, la gente tiene esta capacidad. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Oh, qué grandioso mensaje y plan de salvación. En lugar de que vayamos, ¿saben qué? Hay que orar para que vengan los muertos y le hablen a la gente y se le aparezca a la gente y vengan y le digan, ¿sabes qué? Si hay un infierno, ¿sabes qué? Si hay un cielo. Y la gente quisiera esto. La gente quisiera esto. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y la respuesta es, si no crees en la palabra de Dios, no vas a creer, aunque alguien se levantare de los muertos. Ahora yo quiero decirles, hermanos, que sí hubo alguien que se levantó de los muertos y que predicó por 40 días, y aún así no le creyeron. Esto es una realidad. Ese alguien se llama Jesucristo. Y al tercer día resucitó. Y durante 40 días predicó. Y aún así, mucha gente no lo cree. Cuando a mí alguien me dice, pues ¿quién me ha regresado de los muertos que nos diga que esto es verdad? Yo digo, sí, sí hubo alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Pero él ya había predicado en su vida. Y él había ya entregado su vida por nosotros. Él resucitó para darnos la vida eterna. Y es la evidencia de que nosotros tenemos vida eterna en Jesús. Pero no es del plan que nosotros esperemos que alguien más se levante de los muertos. Tenemos que predicar. Y amigo, si usted no cree lo que dice la Biblia, esto es lo que la gente quiere, ¿verdad? Ver señales y ver cosas. Y por eso también tienen tanto éxito, entre comillas, aquellas iglesias, ¿verdad? Donde la gente dice que ve milagros y que ve maravillas
y que muchas de estas es pura charlatanería y que lamentablemente hace que la gente, en lugar de creer, cuando se da cuenta de la charlatanería y de la falsedad, dejen de creer. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente quiere esto. Quieren ver que alguien se levantó de los muertos. Quieren ver que alguien venga del otro lado, como dicen, para mostrarnos. No, nadie más va a venir. Nadie más va a venir. La única forma de creer es a través de lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es suficiente para que usted crea lo que Dios dice, nada será suficiente. Finalmente es una decisión suya. ¿Cree lo que dice la Biblia o rechaza lo que dice la palabra de Dios? Pero no hay que rezar por las ánimas, no existe el purgatorio, no hay ninguna mención en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, del purgatorio. Este pasaje que acabo de leer nos habla del Sheol y acabamos de leer los pasajes que nos hablan de que ahora los muertos ya no están ahí, los muertos en Cristo, los muertos en la fe. Así que termina. ¿Cuál es su decisión? ¿Quiere usted ver señales, prodigios, o usted cree lo que dice la palabra de Dios? ¿Quiere tener su propia idea de lo que es el futuro eterno, o decide creer la palabra de Dios? Y hermano, si usted ya es creyente, predique. Nadie va a regresar de los muertos a predicar. Es nuestra tarea. Y vayamos y mostrémosle a la gente la palabra de Dios. Aprendamos la palabra y enseñémosla para que la gente ya no crea más las mentiras del maligno. O al menos tenga la oportunidad de ver la verdad. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, tu palabra es verdad. Y a pesar de tantas ideas que la gente tiene, tantos pensamientos que la gente se hace, Señor, lo único que es un fundamento estable y firme es tu palabra, Señor. Ayúdanos a creerla, Señor. Ayúdanos a predicarla, a proclamarla. Y, Señor, ayuda a la gente que la semana pasada y esta semana ha escuchado este mensaje. Aquella gente, Padre, que tiene ideas diferentes. Ayúdale a comprender lo que dice tu palabra y a tener fe en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.